Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 11. Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Nuestro texto inicial se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, verso 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Número 1. Introducción. Es muy interesante que la Biblia se interconecta y recomienda a sí misma a través de todos sus escritos inspirados que contiene. El Salmo 81, por ejemplo, retrocede al libro del Éxodo y casi cita textualmente el preámbulo de los 10 mandamientos, ya que el salmista escribió: «Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto». En todo el Antiguo Testamento se hace referencia al Génesis y también al libro de Deuteronomio, que desempeñó un papel primordial en el pacto con Dios, y además qué partes de Deuteronomio usaron y por qué aún tiene relevancia para nosotros en la actualidad. La Biblia no necesita recomendación humana, se acepta por fe o se niega por incredulidad. Número 2. El libro de la ley. En Segunda de Reyes capítulo 22, el rey Josías fue hecho rey, y podemos aprender lecciones muy importantes de su vida, porque comprendió tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición, por medio de promesas para salvar a los que confían totalmente en Él. Así como los había librado de Egipto y les dio la tierra prometida, ahora quería que estuviesen a la delantera, a la cabeza de las naciones de la tierra. Podemos ver cuán seriamente el rey Josías procuró guardar todos los mandamientos de Dios, sus testimonios y estatutos, con todo su corazón y toda su alma. Y esta reforma incluyó una purificación en todo el país para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en las Sagradas Escrituras. Deuteronomio estaba lleno de advertencias y amonestaciones, y revelaron cuán lejos se habían desviado de la verdad que se les había confiado. En vez de mantenerse como un pueblo santo, negociaron con ideas equivocadas de los países vecinos, porque pensaban: no importa, estamos de todos modos bien con el Señor, con todo lo que hacemos. ¡Qué engaño más peligroso! Necesitamos limpiar, purgar a fondo nuestro hogar e iglesia para servir al Señor con todo nuestro corazón y alma. Debemos ser consistentes con lo que hablamos cuando actuemos en verdad. Número 3. Los cielos de los cielos. Deuteronomio deja muy en claro que la ley y el pacto son muy esenciales en la relación de Israel con Dios, porque tenía el propósito de que fueran esa maravillosa nación escogida y muy especial. En los textos que estamos mostrando se enfatiza la frase «los cielos de los cielos». Moisés así señala que el cielo es maravilloso, pero es sólo porque hablan de la majestad, el poder, la grandeza y la presencia del Dios Altísimo, el Dios Creador. Los cielos de los cielos significan la completa soberanía de un Dios amoroso sobre toda la creación. En los textos siguientes se enfatiza al único digno de ser adorado. Dios, nuestro verdadero Creador, hizo todo lo que existe, incluyendo los cielos de los cielos, con todo su ejército. De hecho, Nehemías capítulo 9 dice que leyeron el libro de la ley.
Deuteronomio lo explica en unos versículos más adelante en cómo los levitas, en medio de la alabanza y adoración a Dios, utilizaron esta frase, los cielos de los cielos, extraída directamente de Deuteronomio. Dios es el único creador de todo lo que existe, todo, incluyéndonos nosotros y todo el universo. Y pensar que este mismo Dios, Jesucristo, murió en la cruz, vemos ahora que la completa adoración es una respuesta de gratitud apropiada a lo que Dios ha hecho ya por nosotros y aún sigue haciendo. Muchos nos quedamos cortos cuando adoramos a Dios en la iglesia. Pensemos con seriedad en esto. Número 4. Deuteronomio en Jeremías. Hace años, un joven agnóstico, incrédulo, buscaba apasionadamente la verdad y finalmente llegó a creer en Dios el Padre y en Jesús. Además, desde que aceptó el mensaje de la Iglesia, su versículo favorito es Jeremías 29:13. Años más tarde, al estudiar su Biblia, encontró este mismo versículo nuevamente, pero en Deuteronomio, porque Jeremías lo obtuvo de Moisés. En Deuteronomio capítulo 4 versos 23 al 29, así como en Jeremías capítulo 7 versos 1 al 7, vez tras vez se enfatiza a los israelitas que la permanencia en la tierra de Canaán, su herencia prometida, era condicional y que si eran rebeldes y desobedecían, serían arrancados del lugar que Dios había elegido para ellos. Considera la advertencia de que ellos eran de veras su pueblo escogido, pero que de nada eso les serviría si fuesen desobedientes y rebeldes a Dios. Y estaba incluida la forma como debían tratar a los más desprotegidos, que incluía a los huérfanos, a los extranjeros, a las viudas y a los menos privilegiados. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Este y los siguientes versículos nos advierten de un principio fundamental y que se aplica a nosotros también como iglesia, pero también de manera individual. Número 5. ¿Qué pide Jehová de ti? Dios, a través de sus profetas y Jesús mismo, nos invitan y nos apelan a mantenernos fieles al pacto con Dios, así como los israelitas lo confirmaron justo antes de entrar en la tierra prometida. Pronto también hemos de entrar en la real tierra prometida. Por tanto, estamos nosotros también incluidos. No olvidemos todo esto, amigos, porque para ellos, después de vagar por el desierto por muchos años, el Señor ahora iba a cumplir sus promesas del pacto, su parte del pacto. Dios maravilloso. Pero, por lo tanto, Moisés amonestó al pueblo también a cumplir su parte del pacto. En Miqueas capítulo 6 está lo que se conoce como una demanda pactual. Miqueas quiere decir que el Señor tiene un pleito contra su pueblo por la violación alevosa del pacto hecho con él. El Señor inicia una demanda legal contra ellos porque violaron además su relación de amor personal con Dios con sus malvadas acciones. Miqueas toma de Deuteronomio: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le temas, que andes en su camino y que lo ames y sirvas con todo tu corazón y toda tu alma, que obedezcas sus 10 mandamientos y sus estatutos para que tengas prosperidad en tu vida. Miqueas modifica cambiando la letra de la ley de Deuteronomio por el espíritu de la ley, que significa ser como Dios mismo, justos y misericordiosos. Ante Dios de nada sirve que pensemos que seguimos siendo un pueblo especial y elegido, y estamos fingiendo, aparentamos ser muy religiosos y piadosos,
Esto es una abominación a Dios. Él no puede soportarlo. Eso no es lo que constituye la relación de pacto con Dios. Cuando Jesús buscó los frutos que aparentaba tener la higuera y no encontró nada, después se secó la higuera. ¿De qué sirve fingir piedad externa si, por ejemplo, codician lo ajeno, los dones y talentos que tiene tu prójimo, y además lo roban y oprimen al legítimo propietario, y lo que le pertenece arden de envidia? Pero se suponía que eran luz, el pueblo entendido y sabio. Debían tratar a su prójimo y a sus hermanos con justicia y misericordia. Número 6. La oración de Daniel. En Daniel capítulo 9 encontramos la famosa oración de Daniel. Al enterarse, cuando estudiaba al profeta Jeremías, que su cautiverio pronto terminaría, Daniel oró con fervor, súplica conmovedora y bañada en lágrimas, y confesó sus pecados y los pecados de su pueblo, y reconoce la justicia y misericordia de Dios en medio de la calamidad que les sobrevino. Estaban otra vez cautivos en un país extranjero. Esta oración es un resumen de lo que se había advertido a la nación israelita en Deuteronomio con respecto a las tremendas consecuencias de violar su parte del pacto con Dios. Ellos, junto con sus familias, habían sido transportados contra su voluntad. Daniel se refirió a la ley de Moisés, que sin duda incluía Deuteronomio en el capítulo 4 y 31, donde se anticipaba que serían expulsados de la tierra por rebeldes y desobedientes, exactamente lo que Dios les advirtió. Pero más trágico aún fue que Israel, en lugar de ser luz, vino a ser de oprobio para esas mismas naciones. Daniel no pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Él sabía, gracias a que Deuteronomio da la razón de todo el mal que les sobrevino, era resultado de su desobediencia tal cual se les advirtió. Pero había esperanza. Dios aún no los había desechado, no los había abandonado totalmente. Deuteronomio también destaca la promesa de restauración si se arrepentían. En el capítulo 9 de Daniel está la profecía acerca de Jesús y su muerte en la cruz. Esta profecía le fue dada a Daniel y al resto de nosotros ahora en el contexto del exilio de Israel y la promesa del retorno muy pronto, porque es una advertencia, una lección de lo que sucederá en nuestra generación, sí amigos, en la nuestra, justo antes de la segunda venida de Jesús muy próxima. Número 7. Conclusión. Miqueas capítulo 6, junto con el libro de Amós capítulo 5 y Oseas capítulo 6, es el resumen fundamental de lo expuesto por los profetas del siglo 8 a.C. Es el ejemplo de una demanda de pacto para que el pueblo escuche la acusación que Jehová, el Dios verdadero, tiene contra ellos. Los montes y los collados son como un jurado en un juicio, porque éstos han existido por mucho tiempo y han sido además testigos del trato de Dios con el pueblo de Israel. Pero Dios era amable y en lugar de acusar directamente a Israel de quebrantar el pacto, Dios les pregunta si tienen alguna acusación contra él. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Frente a tanta injusticia, algunos de los pobres pudieron haberse cansado de hacer el bien. Frente a las oportunidades de enriquecerse rápidamente, algunos de los terratenientes pudieron haberse cansado de cumplir las leyes del pacto, dejar la justicia y misericordia divinos a un lado y aprovecharse de los más desprotegidos.
En la reforma que siguió, el rey Josías dedicó su atención a destruir todo vestigio que quedara de la idolatría. Hacía tanto tiempo que seguían las costumbres de las naciones paganas circundantes de postrarse ante imágenes de madera, piedra y pintura, que parecía casi imposible que el poder del hombre eliminara todo rastro de estos males, como sucede el día de hoy. Pero Josías perseveró en su esfuerzo por purificar la tierra. Ojalá y también fuese así hoy. La idolatría va en contra de los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios. Y se están mostrando ahora, para los que van a necesitarla, las preguntas finales. Pueden detener el video para tener suficiente tiempo. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es tiempo de volver a Dios de todo corazón y con toda nuestra alma. En algo estamos fallando por seguro, porque todavía no hemos llegado al cielo. Es tiempo de oportunidad. Escudriñemos, estudiemos los 10 mandamientos, y donde hemos estado fallando, hoy es el precioso tiempo de oportunidad. Mañana podría ser tarde. Arreglemos nuestras cuentas con nuestro Dios y nuestro prójimo. Este es para ti mi mejor deseo.